Ok, bueno, continuamos hoy con las presentaciones estas de la Constitución de 1940 y la afirmación de esto para montarlos y tenerlos preparados para cuando llegue el momento, pero de todas maneras tenemos que saber por arriba, no tenemos que ser constitucionalistas, ¿no? Porque no tenemos necesidad de eso, para eso tenemos los abogados que son los que después lo tienen que guiar a uno, pero sí tenemos que saber cuáles son el ABC, hay que saberlo. Y este ABC tenemos que pasárselo a la gente de Cuba después, que con tiempo lo iremos pasando. Tenemos al señor aquí, Rubén. Así que me van a perdonar esta vez. Y hablarle a la gente, Saldívar, para que la gente se mueva. Y que vengan, por favor, para que oigan esto, aunque sea, y estén al tanto de lo que va, a medida que esto va avanzando, se va a ir hablando de lo que puede pasar. ¿Ok? Se van a dar cuenta de lo que quieren hacer. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente para mí es un honor estar frente a ustedes, los municipalistas que representan la geopolítica de nuestra patria en el exilio. Y precisamente como se mencionó en la conferencia anterior, los municipios de Cuba, ya no vamos a decir del exilio, estamos incluyendo los municipios de cubanos que están dentro de la isla como los que están fuera de la isla, van a jugar un papel preponderante en el cambio del sistema comunista al sistema democrático. Por eso de la importancia de estas conferencias, para que los municipios ya vayan, se comiencen a prepararse para llevar a cabo la encomienda que deben realizar, que va a ser extremadamente importante, porque los municipios van a componer lo que se llama un Consejo Legislativo Asesor, equivalente al Congreso de la República, y ese Consejo Legislativo Asesor no va a tener poder de legislar porque no va a ser electo por el pueblo, es solamente interino de los 18 meses de transición entre el sistema comunista al sistema democrático. Pero va a jugar un papel importante porque va a asesorar al presidente interino que en ese momento esté dirigiendo los destinos del país en materia legislativa. Entonces, desde ahora, los municipios tienen que irse preparando y conectándose con su municipio dentro de Cuba para llevar a cabo estos planes que son extremadamente necesarios. Si nosotros queremos estar seguros de que va a haber ese cambio que se necesita en Cuba del sistema comunista al sistema democrático, nosotros tenemos que ser partícipes y protagonistas de ese cambio. Los municipios me refiero. Y por eso, para evitar, ¿qué cosa? Que vuelva otra vez a tomar el poder en Cuba un gobierno fuera del marco constitucional, basado en intereses personales o intereses de grupos que no corresponden a lo que está establecido en la Constitución cubana de 1940, que es la ley fundamental de la República. No se trata de que el gobierno ese de transición constitucional sea un adversario político de ninguna de estas personas que tienen intereses políticos y ambiciones de participar en el proceso político del país. Entonces vamos a proseguir, como le dije, vamos a repasar los puntos 1, 2 y 3 de la agenda anterior para que los que no están aquí hoy lo puedan utilizar, lo puedan saber, y ya los que estuvieron aquí les va a servir de reafirmación relacionada con la información que yo les voy a dar. En el punto número 1 de la agenda anterior, ¿qué es una constitución? Es la Carta Magna y la ley fundamental de un país democrático. Sin constitución no puede haber leyes y sin ley no puede haber democracia.
Entonces, para que nosotros regresemos al sistema democrático, tenemos que restablecer y poner en vigor en territorio nacional la Constitución de 1940, que está vigente, porque esta Constitución nunca fue abrogada por la libertad y libre expresión del pueblo cubano. En 1959, cuando Castro toma el poder, o usurpa el poder más bien, él disolvió el Congreso de la República y disolvió el Poder Judicial y, por supuesto, usurpó el Poder Ejecutivo de la Nación. Entonces, en ese momento ya dejó de estar en vigor la Constitución del 40, pero eso no quiere decir que él tenía el poder de derogarla. La única institución que tiene ese poder es un Congreso electo por el pueblo. Castro, como era abogado y lo sabía, tampoco pudo haber derogado la Constitución, porque la Constitución del 40, en su artículo 285, estipula que solo puede ser enmendada. O sea, que esta Constitución es permanente, nunca puede ser derogada por ley constitucional. Entonces, para información de ustedes, por ejemplo, comienza diciendo el artículo 285, la Constitución solo podrá reformarse. Por tal motivo, por eso fue que Castro lo que hizo fue suspenderla de facto, pero no de jure. ¿Qué quiere decir? De jure quiere decir legal. Él no tenía el poder de derogar la Constitución. Entonces lo que hizo fue, la suspendió de facto, la desconoció y estableció sus propias reglas, usurpando el poder, los tres poderes del Estado. Entonces, si nosotros queremos restablecer la democracia en Cuba, tenemos que comenzar por el basamento legal y legítimo que es nuestra Constitución de 1940. Si no lo hacemos así, no vamos a tener democracia en Cuba. Si otro gobierno de cualquier otro grupo quiere tomar el poder en Cuba sin reconocer la Constitución del 40, entonces estamos así, ese gobierno estaría haciendo lo mismo que hizo Fidel Castro. Y yo creo que tenemos la responsabilidad histórica y patriótica de rechazar eso y hacerle ver a esos compatriotas de que no, señor, nosotros no aceptamos eso. Para eso existe la Constitución de la República, que todo ciudadano está obligado a acatar y respetar. Si nosotros aprendemos desde ahora a que para poder preservar la democracia en Cuba hay que acatar y respetar la Constitución, lo que diga la Constitución, aunque no nos guste. Quizás hay algún artículo de la Constitución que no nos guste, pero es que estamos obligados a acatarlo. Es igual que existen las reglas para el funcionamiento en una sociedad. Por ejemplo, los tickets de tránsito que nosotros recibimos, si nos llevamos una luz roja o si parqueamos en un lugar donde no debemos parquear y nos dan un ticket, no nos gusta, pero tenemos que aceptarlo porque la ley lo dice. Y como ciudadanos responsables tenemos que aprender de que eso es lo que nos va a garantizar a nosotros la preservación de la democracia en Cuba, respeto y acatamiento a la ley fundamental, que es la Constitución. Bueno, en el punto número 2, el camino a la constituyente de 1940, esa fue la razón por la cual se decidió hacer una nueva constitución, porque como yo mencioné la vez anterior, los primeros años de la República de Cuba fueron muy inestables, y eso se debió a la incapacidad política, o yo diría inmadurez política, que existía en la nación en los primeros años de República. Recuérdense que en 1939, que fue cuando se ya empezó a pensar en hacer una nueva constitución, Cuba tenía 37 años de república. 1902 a 1939, 37 años de república, era una república inmadura políticamente y se cometieron muchos errores. Aquellos gobiernos al comienzo de la república duraban días algunos. Hubo hasta un gobierno que duró 72 horas. Entonces, ¿qué pasó? Que a medida que pasó el tiempo,
los cubanos, los profesionales cubanos, los estudiantes de la Universidad de La Habana, del directorio del 30, empezaron a pensar que ya Cuba estaba más madura políticamente y que la Constitución de 1901 no había participado los representantes del pueblo, y por eso se decidió hacer una nueva Constitución. La Constitución del 1 fue hecha manualmente por el primer gobierno que se estableció en Cuba, don Tomás Estrada Palma, pero con la intervención de los Estados Unidos. Por eso es que en esa Constitución estaba incluida la enmienda Platt, que no fue a medida que los cubanos fueron madurando políticamente, se dieron cuenta que esa enmienda no estaba en la aceptación de los cubanos de las nuevas generaciones. Y entonces con el tiempo esa enmienda Platt fue derogada, que eso es parte del proceso de la maduración política del pueblo cubano, y donde participaron entonces los cubanos ya profesionales, empresarios y prominentes, cubanos prominentes de aquella época. Ahí estaban doctores, ingenieros, dentistas, todos los profesionales cubanos estuvieron envueltos en la creación de la Constitución del 40, que comenzaron los debates de la Constitución en el mes de febrero de 1940 y se extendieron hasta julio de 1940, y a través de las radios, que era lo que existía en Cuba en esa época, no había televisión, se oían los debates de los diferentes delegados, que por cierto eran representativos de todas las corrientes políticas que existían en Cuba. En ese momento ellos representaban a los diferentes partidos, inclusive a los diferentes representantes de sectores de trabajadores, como fueron Blas Roca y Juan Marinelo, etcétera, etcétera, que representaron al Partido Socialista Popular, que en esa época era un partido más bien teórico del comunismo. Pero para demostrar que esta Constitución tuvo representación de todas las corrientes políticas, como acabo de decir, se les permitió a ellos participar en eso. Por eso es que algunas personas detractores de la Constitución del 40 dicen que la Constitución del 40 es comunista y que por eso no nos interesa. Entonces, la respuesta que yo le diría a esos hermanos cubanos es que esa aseveración es incierta, porque solamente habían 4 delegados del Partido Comunista en la Constituyente de 1940, el resto de los 76 delegados eran representantes de todas las corrientes políticas que no tenían nada que ver con el comunismo, y además eran personas profesionales, empresarios, que estaban basados en su posición económica en el capitalismo, que no tenía nada que ver con el comunismo. Otra cosa que demuestra que la Constitución del 40 no es comunista es que Fidel Castro, cuando usurpa el poder, siendo comunista, ¿por qué no se quedó con la Constitución del 40? No se quedó con la Constitución del 40 porque era una Constitución de base capitalista, completamente opuesto al sistema comunista. Esas son las respuestas que le damos a estos compatriotas que dicen que la Constitución del 40 es comunista y que por eso no les interesa. Bueno, señores, es nada más lejos de la verdad. La Constitución del 40 ha sido reconocida internacionalmente por instituciones académicas del mundo como una de las mejores constituciones que se han escrito en Hispanoamérica y en el mundo entero, para orgullo de nosotros los cubanos. Inclusive la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue copiada prácticamente al carbón de los artículos del 20 al 40 de la Constitución del 40, y hoy en día esa declaración está vigente en las Naciones Unidas y salió de nuestra Constitución, no salió de la Constitución de ningún otro país. Los cubanos nos tenemos que sentir orgullosos que esa Declaración Universal está
en vigor hoy en día en las Naciones Unidas y salió de nuestra Constitución. Entonces, los delegados, bueno, ya eso lo mencioné, vigencia de la Constitución de 1940. La Constitución del 40 está vigente, nunca fue abrogada o actualizada por la voluntad libre y directa del pueblo cubano. Fidel Castro, al llegar al poder, la suspendió de facto, pero no de jure, como dije antes. Por lo tanto, está completamente vigente. El artículo 285, como ya creo que le mencioné, estipula que la Constitución puede ser reformada, pero nunca derogada. O sea que la Constitución del 40 va a estar vigente siempre. Se le pueden hacer enmiendas, se le pueden hacer actualizaciones, pero lo único que puede hacer eso, la única institución que tiene el poder de hacerle cambios a la Constitución, en este momento no lo tenemos, que es un Congreso electo por el pueblo. Recuerden que Castro disolvió el último Congreso electo por el pueblo en 1959. Desde entonces no existe un Congreso electo. Por lo tanto, hay algunos grupos que han tenido la osadía de pensar de que ellos le pueden hacer cambio a la Constitución, cosa que es completamente incierto y no se apega a la verdad. La única institución, como dije antes, que puede hacerle cambios a esa Constitución, actualizarla en los artículos que se necesitan actualizar, tenemos que esperar a las primeras elecciones que se van a celebrar en Cuba, después de los 18 meses de transición. El pueblo va a elegir a un Congreso, representantes y senadores. Ese Congreso es el que va a tener el poder de hacerle las actualizaciones necesarias a la Constitución de 1940 para proseguir en la nueva república que se va a conformar. Entonces esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que no se dejen confundir por otros grupos. Aquí yo no estoy, nosotros los que creemos en la existencia, la vigencia de la Constitución del 40, no somos adversarios políticos de ningún grupo que luche por la libertad de Cuba. Al contrario, todos somos cubanos, y mientras que se luche por esa libertad, pues bienvenidos son, por supuesto. Pero tenemos que aprender de que si queremos, después de esa lucha para derrocar al régimen y queremos restablecer la verdadera democracia, tenemos que pensar en nuestra Carta Magna, que acabo de explicarles a ustedes, está completamente vigente y que va a ser el basamento legal para restablecer esa democracia. Entonces, a esos cubanos que todavía no tienen la información completa de lo que significa la vigencia de la Constitución del 40, para eso estamos aquí, para explicarles del porqué, la importancia que debemos tener todos los cubanos que creemos verdaderamente en un restablecimiento de la democracia. Cualquier otro tipo de gobierno que no esté basado, como digo yo anteriormente, en la Constitución vigente, bueno, pues la está violando nuevamente. Y lo menos que queremos los cubanos es otra violación a la Constitución de la República. Recuérdense ustedes que los últimos dos desgobiernos que tuvo Cuba, que fue el gobierno de Batista y el gobierno de Fidel Castro, que está actual todavía, desgraciadamente, los dos violaron la Constitución de 1940. En marzo del 52, como todos sabemos, Batista cometió el error de dar un golpe de Estado violando la Constitución y usurpó el poder ejecutivo de la nación. Ese fue un error de Batista. Él hizo cosas buenas en Cuba, todo el mundo lo sabe, pero la Constitución, como dije antes, tenemos que aprender a acatarla y respetarla. Si hacemos eso, hermanos, estamos nosotros garantizando nosotros mismos que más nunca vamos a tener en Cuba un gobierno de facto, un gobierno violatorio a la Constitución, y entonces no vamos a tener democracia. Solamente podemos garantizar esa democracia si entendemos la importancia que tiene el que respetemos y acatemos la Constitución de la República. Eso es básico para que entendamos que nuestros hermanos de la isla, cuando nos comuniquemos con ellos,
le comuniquemos esta información. De todas maneras, estas grabaciones se van a enviar a Cuba para que ellos tengan ese conocimiento de que si queremos volver a la democracia en nuestra patria, que yo estoy seguro que cada uno de ustedes eso es lo que quiere, porque ya 64 años de dictadura comunista, que lo único que ha hecho es destruir a Cuba, represión, miles de fusilados, miles de presos políticos y 4 millones de exiliados, yo creo que es bastante. Entonces yo creo que con el esfuerzo de cada uno de nosotros, si nos ponemos a trabajar, yo les recomiendo, de todas maneras, eso lo tienen que ustedes hablar con el doctor Alzugaray, que es el que preside los municipios, y con los presidentes de cada municipio, de que ellos ya se vayan organizando para tener contacto en su propio municipio a través del teléfono o de las redes sociales para darle a conocer de que existe este movimiento constitucionalista para garantizar el cambio, el verdadero cambio a la democracia. Para que el gobierno de transición funcione, como le dije antes, tiene que estar basado en lo establecido en la Constitución de 1940, ¿verdad? Y entonces todos los gobiernos de basamento democrático tienen 3 poderes. Bueno, entonces el gobierno que tome las riendas de la nación durante la transición de los 18 meses, ese es el gobierno ejecutivo, va a tener su Consejo de Ministros, que el presidente interino tiene todo el derecho que le otorga la Constitución para nombrar su gabinete de gobierno interino, no permanente, porque los que tienen ambiciones políticas lo ven como una amenaza. Esto es un gobierno completamente interino, no político, sin ambiciones personales ninguna, solamente para cumplir con el deber patriótico y constitucional de establecer el sistema democrático basado en la ley fundamental de la República, que es la Constitución de 1940. Entonces, el presidente ejecutivo forma su gabinete de gobierno. Tenemos por el otro lado el Poder Judicial, que dentro de Cuba, pues tenemos juristas, abogados, graduados después del 59, que se están actualizando en la jurisprudencia, basada en la Constitución de 1940. Todas las leyes que existían cuando Cuba era una república libre y democrática. Ellos están estudiando el Código de Defensa Social, que es el Código Penal, están estudiando el Código Civil, están estudiando la Ley Orgánica del Poder Judicial y todas las leyes que conllevan. Entonces, al actualizarse, pues ya esos abogados están aptos para poner en vigor el Poder Judicial de Cuba, que por cierto, la cabeza del Poder Judicial está compuesto de 31 magistrados. La primera categoría es el presidente del Poder Judicial. Segunda categoría, 4 presidentes de salas. Son 4 salas diferentes que se ocupan de diferentes cosas jurídicas. Y 26 magistrados que van a trabajar con los 4 presidentes de la segunda categoría. Los 26 magistrados son de la tercera categoría. ¿Entiendes? Después existen la cuarta categoría, que son las audiencias municipales, y la quinta categoría, que son los jueces municipales, jueces con un fiscal. También los municipios, una de las cosas que los municipios van a hacer es que van a crear un gobierno interino municipal, con un alcalde y concejales, pero eso es interino hasta que se celebren las primeras elecciones. También ellos van a recomendar al Poder Judicial a jóvenes que se hayan graduado de Derecho para que funjan como un juez y un fiscal en los municipios. O sea, cada municipio va a tener un juez y un fiscal para
¿cómo se llama?, trabajar en las cosas que pueden surgir durante la transición como existía en la Cuba republicana. Todo eso, los municipios desde ahora ya comienzan a trabajar, o deben ustedes organizarse, como les dije antes, poniéndose en contacto con su municipio para dejarles saber todas estas obligaciones patrióticas, porque los municipios hasta ahora han fungido como una organización social cívica, pero ya ahora van a asumir otra cosa más importante, que yo diría que es la parte patriótica. Aunque sí se celebran las fechas patrióticas en los municipios, pero ahora van a trabajar directamente ya en el cambio que todos queremos para nuestra patria, que es desaparecer del mapa la ideología comunista, el sistema comunista, y restablecer nuevamente la verdadera democracia representativa basada en nuestra ley fundamental, que es la Constitución de 1940. Entonces yo les pido encarecidamente que por favor se reúnan cada municipio con sus respectivas directivas y empiecen a hablar de esto. Si es importante que todos tenemos que comprometernos. ¿Con quién? Con la patria. Y la patria está representada por la Constitución. Entonces ese es nuestro deber patriótico, que tenemos que asumir todos los cubanos que queremos ese cambio durante tanto tiempo a la democracia, y la única forma de poderlo rescatar es bajo el amparo de la ley, y la ley es la Constitución. Así que les agradezco nuevamente su presencia aquí en el día de hoy.